Evangelio según Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. Juan 8, 1 al 11, y dice la palabra del Señor. Y empezamos desde el previo, del 53. Cada uno se fue a su casa, pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo se le acercó y él sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La pusieron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. Y Moisés nos ordenó en la ley apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Le preguntaba esto con la intención de ponerlo a prueba y tener motivo con que acusarle. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir con el dedo en el suelo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar una piedra contra ella. Jesús, volviéndose a inclinar, siguió escribiendo en la tierra. Ellos, al oír esto y acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando por los más viejos hasta los más jóvenes. Jesús se quedó solo, con la mujer allí en medio. Incorporándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le preguntó: Mujer, ¿dónde están quienes te acusaban? ¿Nadie te condenó? Ella respondió: Nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Nos encontramos una vez más a los escribas y a los fariseos buscando una ocasión para acusar a Jesús, para atraparle. Incluso encontramos en los versos previos que incluso tienen la intención de querer matarle. Y bueno, pues vistos intentos previos de poder pillar a Jesús en algún error, en alguna falta, pues la verdad es que se habían mostrado con bastante poco éxito. Así que lo que deciden es urdir la trampa perfecta. Eso es lo que les quedaba, buscar la forma en la cual Jesús se autoinculpara y no pudiera escapar de la trampa que le estaban haciendo. Eso nos recuerda a una historia de la literatura clásica, la Ilíada de Homero, en la que la mujer de Agamenón también quiso, pues en este caso era deshacerse de Agamenón, su marido, y no había cómo conseguirlo. Además, Agamenón pues era evidentemente un militar aguerrido, un hombre de armas. Nadie se le acercaba con una intención violenta que él no lo detectara y que él no se pudiera defender. Así que, ¿qué plan urdieron esta mujer de Agamenón con su amante? Pues una vez que Agamenón estaba bañándose, evidentemente se había despojado de su armadura, esperaron a que Agamenón saliera del agua y se pusiera la túnica, para descubrir a Agamenón que tanto donde tendrían que entrar sus manos como donde tendría que entrar su cabeza había sido cosido, y por tanto sus manos estaban dentro de su túnica y su cabeza también dentro de su túnica, por lo cual ni sus manos podían estirar para alcanzar sus armas, ni su cabeza ver lo que se le venía encima. Y con esa trampa perfecta, simplemente cosiendo las mangas y el cuello de su vestimenta, consiguieron así encontrar desprovisto de defensa a Agamenón y lo mataron.
Eso es lo que nos cuenta, ¿verdad? Esa obra clásica, y es un clásico, pues lo que decimos, de una trampa perfecta. Pues a Jesús le habían montado la trampa perfecta. Realmente, si nos ponemos a mirar el relato, realmente habían intentado de distintas formas atraparle en renuncio, en alguna mentira, en negar algo, y no lo habían conseguido. Pero en este texto, la verdad es que habían encontrado la ocasión adecuada. En primer lugar, hemos leído que traen a Jesús una mujer que ha sido pillada en el acto de adulterio. No es un rumor, no es una suposición, es un hecho. La han pillado, ¿vale? Así que la mujer es culpable de lo que la acusan. En segundo lugar, estos líderes religiosos son conocedores de las tradiciones, de las Escrituras, y le mencionan la ley de Moisés. Y ciertamente la ley de Moisés dice que aquellos hallados en el acto de adulterio debían ser apedreados. Así que tampoco había escape legal, religioso, técnico a esa realidad, porque la ley decía que eso es lo que había que hacer. Y además, esta trampa que le habían planteado a Jesús, ¿la hacen dónde? En el templo. En un lugar público Jesús estaba enseñando. Es decir, había muchos testigos. No era un ardid que se había urdido en un rincón, en una esquina, que después alguien podría decir, no, eso no pasó, es tu palabra contra la mía. No. Estaba todo perfectamente calculado. Estaban los testigos allí para escuchar qué diría Jesús acerca de la situación que se estaba dando y del hecho de que la ley de Moisés era inequívoca acerca de lo que se debía hacer. Visto en el momento, nosotros podríamos pensar, ahí lo han pillado. Ahí a Jesús no tiene escapatoria. El pecado es flagrante, la ley es clara y hay testigos para que no haya escapatorias ni falsas soluciones. Sin embargo, vemos que con una calma y una astucia sobresalientes, Jesús lo que hace es responder con una pregunta y les plantea una pregunta, un reto: ¿quién de vosotros está sin pecado? El que esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. La tradición también decía que una vez que a una persona como a Jesús se le ponía en ese reto, él tenía que reconocer que la ley decía lo que decía y tenía que haber sido Jesús el primero en arrojar la piedra. Sin embargo, él les devuelve la situación y le dice: el que esté sin pecado, sin culpa, ¿hay alguno entre vosotros que lo sea? Que lance la primera piedra. El efecto de la reacción de Jesús fue tal que dice que uno a uno todos se fueron marchando. Curiosamente dice que primero se fueron marchando los más viejos. Creo que podemos imaginar por qué, ¿verdad? Quizás por el cúmulo de pecados o por las razones que sean. Bueno, el caso es que ninguno quedó allí para lanzar ni un solo granito de arena a esa mujer. Y el texto nos concluye diciendo que al final Jesús se queda solo con la mujer. Una mujer que los líderes religiosos habían usado como un objeto. Si os fijáis, cuando van a Jesús, ellos ya han dictaminado su situación. No le han dado la oportunidad de que la mujer pueda hablar, no le preguntan, no le dejan defenderse. Un hecho muy importante. ¿Quién falta en esta escena? El otro. Porque la ley de Moisés no dice que es a la mujer a la que hay que apedrear, sino que esa ley lo que dice es que a los que sean hallados en adulterio, él y ella. Pero aquí vemos, ¿verdad?, las tradiciones culturales machistas del tiempo, ¿verdad?, que siempre apuntan a la mujer en este tipo de situaciones de culpa. El caso es que esa mujer, posiblemente todavía desconcertada,
Se queda ahí esperando y es cuando entra en diálogo con Jesús. Jesús sí le habla, Jesús sí la trata como a una persona, no como un objeto para hacerle una trampa a otros. Para los líderes de la ley ya ellos la habían condenado, ya ellos, que diríamos hoy modernamente, virtualmente ya la habían apedreado. Pero Jesús le habla, Jesús le trata de manera respetuosa y se dirige a ella con la pregunta, ¿verdad? Ninguno te condena, yo tampoco lo hago, vete y no peques más. Algunos dirán, le ha salido barato, le ha salido gratis. Cuidado, cuidado. Fijad lo que sería la humillación, aun habiendo cometido ese pecado, de ser arrastrada hasta el templo, el lugar de pureza, de religiosidad, ser expuesta, mejor dicho, ante todo el grupo de gente acusándola. Yo creo que ya en la penitencia va el castigo, ¿verdad? Como dice el refrán, no se fue sin castigo por su falta. Pero lo importante en este caso es reconocer que no es que Jesús le diera igual lo que pasaba, le dice vete, no peques más. Pero vemos la reacción de Jesús cómo es tan diferente a la reacción de los líderes religiosos. Y ahí, si me permitís, es donde me gustaría intentar ver la conexión que un texto como este tiene con nuestra realidad presente. Si nos damos cuenta, lo que encontramos en este texto, entre muchas cosas, tiene que ver con el trato entre personas. ¿Cómo nos tratamos los unos a los otros? Lo podríamos plantear en general, lo podríamos plantear dentro de la familia o quizás también en el entorno propio de una comunidad, como puede ser una iglesia. Sin duda el pasaje habla de trato. Los líderes religiosos tratan a la mujer, como decía hace un momento, como un mero objeto. No les importa realmente su situación. Están dispuestos a ser ellos los que la apedreen si hace falta, pero lo que les interesaba era acusar a Jesús. Fijaros qué forma tan mezquina de tratar a las personas aún en sus momentos más bajos, aún en sus momentos, vamos a decir, más miserables, del que posiblemente no estuviera ni ella misma orgullosa. Pero qué forma, ¿verdad?, de llevarla ahí. Si la apedreaban, eso era algo secundario, lo menos importante, porque había que atrapar a Jesús, pillarle en renuncio, pillarle negando la ley. Eso era lo importante. Y a veces esto nos enseña también lecciones a nosotros de cómo nos tratamos los unos a los otros. Puede parecer una cosa evidente, puede parecer una cosa obvia, pero la palabra del Señor nos insiste a que nos tratemos con aprecio, con respeto, con dignidad reconocida los unos a los otros. Nadie a nuestro lado es un objeto, nadie a nuestro lado es simplemente una excusa para algo, sino que cada persona que se cruza en nuestro camino, la palabra del Señor nos dice que fue creada también a la imagen y semejanza de nuestro Dios y por tanto es merecedora de dignidad, de respeto, de un trato amable. Creo que esto es importante en un mundo en el que hay tanta tensión, en el que hay tanto conflicto, en el que a veces hay tanta irritación y tanto maltrato, ¿verdad? El nerviosismo que vivimos, sobre todo en las grandes ciudades, ¿verdad? Con el ajetreo, estamos con los nervios a flor de piel y a veces el trato es un trato que no es humano, que no es un trato digno, que no es como el Señor nos enseña. Ya el propio Señor Jesús, en el Sermón del Monte, en el que da muchas lecciones acerca de lo que Dios espera de cada uno de los discípulos, de los creyentes, encontramos esa recomendación, esa exhortación cuando dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con la que midáis se os medirá. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Fijaros, qué importante es esa
frase del Señor Jesús: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y alguien dirá, bueno, pero eso es relativismo. ¿Qué pasa? ¿Que aquí ahora cada uno puede hacer lo que quiera? ¿Aquí no hay valores? ¿Aquí no hay principios? ¿Aquí nos regimos por lo que a cada uno se le antoje? No dice eso el Señor Jesús. ¿O sí lo dice? No lo dice, ¿verdad? Cuando dice no juzguéis, es el mismo Señor Jesús que dice por sus frutos los conoceréis. Todos tenemos ojos para ver lo que pasa a nuestro alrededor. Todos tenemos unos valores para saber distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. Y esos valores son importantes de tener en cuenta. A lo que nos invita la palabra del Señor es a no tomar el lugar de Dios y juzgar a la gente y condenarlas, y parecer que no hay más oportunidad en la vida que la sentencia que nosotros le hemos dado. Con este ya no hay nada que hacer. O es que este o esta es tal. Y a veces hacemos unas sentencias sobre las personas que no les dan nueva oportunidad, y en muchas ocasiones eso les hace sentirse apartados, sentirse rechazados, sentirse en definitiva fuera y marginado del grupo. Por eso el Señor nos dice, no que no tengamos criterio, no que no seamos conscientes de que necesitamos vivir con los mejores valores y con las mejores expectativas los unos de los otros. Pero no somos nosotros los que tenemos que estar juzgando a los demás, y especialmente en esa forma tan perniciosa que a veces se puede hacer, ¿verdad?, poniendo una etiqueta a una persona y parece que eso ya es su sentencia para toda la vida, ¿verdad? Ya esa persona es que este es así y ya nunca más puede ser otra cosa. No juzguéis para que no seáis juzgados, o puesto de otra manera, como juzguéis a los demás, así se os va a juzgar a vosotros. Que el Señor nos libre, ¿verdad? Yo siempre he dicho que si alguien quiero que me juzgue es el Señor, que no me juzgue nadie, no, el Señor. Me fío más de Él que hasta de mi sombra, ¿verdad? Porque a veces somos como estos líderes religiosos, legalistas, fanáticos, apegados a una letra sin espíritu, y estamos siempre pendientes de la falta del otro, sin misericordia, sin dar una nueva oportunidad. No es lo que nos enseña el Señor. Quienes eso hacen son lo que hoy hablamos, de personas legalistas, faltas de espíritu, falta del criterio del Señor. El apóstol Pablo nos dice, porque a veces también juzgamos por esa razón, que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. A veces juzgamos a los otros porque nos creemos mejores, porque nos creemos superiores a los demás. Y entonces desde nuestra superioridad nos permitimos emitir opinión, juicio sobre aquellos otros que consideramos menores. La palabra del Señor nos dice que cuidado, que nadie tenga su propia estima más alta de lo debida, que nadie se le suba los humos a la cabeza, ¿verdad?, que decimos coloquialmente. Porque si hay algo que nos hace dignos y por tanto nos iguala, es la gracia de Dios en nosotros. Es la gracia de Dios la que dignifica y honra nuestras vidas, y desde ahí no somos mejores que nadie, porque no somos nosotros, sino Cristo en nosotros, el que hace y pone en valor nuestras vidas. Por eso es interesante en este texto pensar cómo tratamos a los demás. Los líderes religiosos trataban con la ley, que más alto, ¿verdad?, la ley de Moisés, y decía lo que decía. El Señor Jesús actuaba desde la gracia y actuaba desde poner en valor a la persona, no a la letra. Ya tuvo problemas, ¿verdad? ¿Recordáis en otras ocasiones cuando infringía, decían los líderes religiosos, el sábado, porque sanaba en el día sábado? Y tenía que decir el Señor Jesús que no se hizo el hombre, el ser humano, para el sábado, sino el sábado para el ser humano. No se ha hecho la ley, el hombre para la ley, sino la ley para el hombre. Permitidme que lo actualice. La Biblia, el hombre no se ha hecho el ser humano para la Biblia, sino la Biblia para el ser humano. Porque cuando cambiamos el orden, aquí sí que el orden de los factores altera el producto. Y podemos acabar
con un legalismo, con un biblicismo que carece de misericordia. Y nosotros estamos aquí por la misericordia del Señor, no por lo bueno que éramos, o seamos ahora, si alguien se lo piensa, sino que es la gracia de Dios en Cristo la que nos ha perdonado nuestras faltas, la que nos ha perdonado nuestros pecados, la que nos ha dado una esperanza, la que nos ofrece la vida eterna. En segundo lugar, en este texto encontramos también una lección importante de cómo actuar en situaciones de crisis, en situaciones de tensión. Porque a veces es fácil actuar cuando vamos, ¿verdad?, con la corriente, cuando vamos con el sentir general, cuando tenemos que hacer algo o afrontar una situación en la que todo juega a nuestro favor, bueno, pues eso no tiene mayor problema. Pero ¿cómo actuamos cuando las cosas se complican? A veces es cuando sacamos, algunos dicen, nuestro verdadero carácter. Decía el Señor Jesús que ser amable con los que son amables contigo, dice, eso lo hacen hasta los que no creen. Tampoco hay que ser mala persona para que alguien te trate bien y tú le des una patada en la espinilla, ¿verdad? Creo que eso no hay ni que hablar de fe, es simplemente de mera humanidad, de ser una persona con unos mínimos valores, un mínimo civismo. Pero aquí el Señor Jesús fue puesto a prueba en un momento, ¿verdad?, no en el que la situación le era favorable, sino que le habían tendido una trampa. Habían buscado la forma de atraparle. Y vemos que el propio Señor Jesús se toma su tiempo antes de reaccionar. Algunos, porque dice el texto que cuando le preguntan, bueno, ¿qué hacemos con esta mujer? Vamos a tirarle las piedras, ¿no? Dicen que Jesús está agachado y jugueteando, escribiendo sobre la arena, en el suelo. Algunos han querido ahí hacer especulaciones de todo tipo, si Jesús estaba escribiendo los pecados de los que tenía enfrente. Bueno, eso es, en fin, quién sabe, ¿eh? Posiblemente hablemos y no recordemos y no nos olvidemos, ¿verdad?, de que Jesús, al que encontramos aquí, es Dios hecho hombre en su humanidad. Y nos da una lección importante en los momentos de tensión como el que él está viviendo. Venimos del capítulo 7, si lo leemos en casa con tranquilidad, le cuestionaban si realmente él era el Hijo de Dios, cuestionaban si realmente él era el Mesías enviado. Sin duda, eso es un momento duro, ¿verdad? Porque dice la palabra que lo dejó todo para hacerse hombre, para hacerse humano y poder acercarse a nosotros. Y cuando se acerca, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, a los suyos vino y los suyos, ¿qué pasó? Que no le recibieron, ¿verdad? Pues podemos imaginar que la situación es tensa, le han tejido esa trampa para pillarle, pero Jesús se toma su tiempo para pensar. A veces nosotros, coloquialmente, no pintamos en el suelo, ¿verdad?, ninguna cosa, pero ¿qué decimos? Mira, cuando te provoquen, tú cuenta hasta 10. Algunos tenemos que contar hasta 1000, pero bueno. Pero no se nos dice eso, ¿verdad?, como diciendo, no reacciones en caliente porque la lías. Y aquí vemos que Jesús, no sabemos humanamente qué es lo que le pedía el cuerpo al ver la situación que tenía delante. Pero vemos que se toma su tiempo, quizás para pensar, quizás, y esto me estoy sumando yo a los especuladores ahora, quizás para orar. Recordemos que el versículo último del capítulo 7 dice que cuando todos se fueron a sus casas, Jesús se fue al Monte de los Olivos y sabemos que cuando iba al Monte de los Olivos iba a orar. Qué importante es la comunión con Dios para moldear nuestro carácter. Qué importante es ese tiempo de oración, esa cercanía con el Padre para tener sabiduría de lo alto a la hora de reaccionar, de responder, de afrontar los conflictos en los que vivimos. Jesús no iba
desprovisto de ayuda en este momento, porque venía con el poder del Padre después de una noche de oración. Y la sabiduría de lo alto estaba con Jesús, que respondió con el acierto que hace que en el texto podemos leer. La palabra del Señor nos da consejo acerca de cómo afrontamos los momentos que no son los mejores. Ya el apóstol Pablo a los creyentes en Éfeso le dice: airaos, pero no pequéis, cuidado, no reaccionéis más de lo que es debido, porque eso no trae más que problemas. Amaos los unos a los otros. En Romanos el apóstol Pablo también dice en Romanos 13, no os debáis nada el uno al otro, salvo el amaros. Y creo que eso también es una lección que en este texto queda bastante bien señalada. En los momentos de tensión, en los momentos difíciles, en los momentos en los que podemos tener probablemente la sensación de que se nos van las cosas de las manos, de que no las controlamos, de que no sabemos qué hacer, hay que parar, hay que pensar y hay que depender del Padre Celestial. Porque es el Señor el que también nos da en cada momento la palabra adecuada, la reacción necesaria, el temple espiritual que todos necesitamos. Dice el apóstol Pablo que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y incluso llega a decir que dominio propio. Dominio propio es una virtud espiritual. Es decir, que no es algo que sale solo, sino es algo que tenemos que trabajar, dar lugar al Espíritu Santo para que sea el que vaya agrandando en nosotros esa capacidad de ser pacientes, de tener amor, de ser capaces de perdonar, de no responder con ira y después arrepentirnos de lo que nunca debimos decir. Y en tercer lugar, en este texto, no solamente, como hemos visto, encontramos una lección de cómo tratarnos los unos a los otros, de cómo responder en los momentos de tensión, de conflicto, sino que también hay un elemento interesante y es cómo actuamos, cómo respondemos ante la influencia del grupo o quizás ante la influencia de nuestra sociedad. Probablemente, iba a decir muchos de nosotros, si yo hubiera estado allí, seguramente toda la gente mirando, los líderes religiosos enfrente, pues, ¿qué hubiera pensado? Dice, bueno, lo que vosotros digáis. A ver, nadie quiere ser el bicho raro, ¿verdad? El que se sale del grupo. Hay una necesidad de pertenecer, hay una necesidad de ir con la corriente, ¿verdad? Lo vemos en nuestra sociedad, por eso triunfan tanto los influencers y demás, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere buscar modelos, quiere encajar en el grupo, en la moda del día y demás, ¿verdad? Y posiblemente, y ahí es donde ellos pensaban, los líderes religiosos, que iban a llevar a Jesús a una trampa, y es, no se va a poder resistir. Están aquí toda esta gente de testigos, estamos nosotros, los líderes religiosos, está la ley de Moisés. No va a tener más que acoplarse a lo que todos aquí presentamos. Pero sin embargo, Jesús vemos que no cae en esa trampa, que no se acomoda a lo que parecía lo esperable, a lo que parecía que era lo que todos o cualquiera hubieran hecho en ese momento. Y creo que ahí también hay una lección importante para nosotros, como individuos y como comunidad, como iglesia. Nosotros no respondemos a los vaivenes del tiempo en el que vivimos.
Nuestros valores no los marcan la sociedad ni el lugar en el que nos encontramos. Sin duda, es muy complicado ser cristiano en un mundo con unos valores que no lo son. Y es mucho más fácil acomodarse. Por eso la palabra dice, atentos, no os convirtáis vosotros a ellos, sino que ellos se conviertan a vosotros. ¿Por qué? Porque lo fácil es dejarnos llevar, es pertenecer. No vamos a entrar ahora, ¿verdad? Pero algunos de los textos de las iglesias del Apocalipsis, la crítica que hace el Señor, ¿cuál es? Os acomodáis al tiempo en el que vivís. Es más fácil ser cristianos sin pelearnos con los valores del mundo, de la sociedad en la que vivimos. Sin embargo, si algo nos enseña la palabra del Señor, es que nuestra primera y última lealtad final está con Cristo y con el Evangelio. Que no es fácil. Que yo sé que decimos amén y nos lo creemos, pero ser el raro, la rara del grupo, de la empresa de trabajo, del lugar donde vivimos, del grupo de amigos, del grupo de vecinos, no es agradable. Pero el Señor no nos ha llamado a que seamos los agradables del grupo. No hay que ser desagradable, ¿eh? Sino que lo que nos ha llamado el Señor es a ser coherentes con lo que somos y con lo que decimos creer. Y eso, en ocasiones, nos enfrenta a nuestro entorno más cercano o a la sociedad en la que vivimos. Y este pasaje nos da una vez más una muestra importante de lo que el Señor espera de nosotros. Integridad, fidelidad a nuestro llamamiento, a nuestras convicciones. Que las influencias del momento, las influencias del grupo, las influencias de la sociedad están ahí. No todas son malas, estamos hablando de las que pueden llevarnos, ¿verdad?, lejos de nuestros valores. Y en eso el Señor nos dice que tenemos que mantenernos firmes, íntegros y constantes. Así que, hermanos, en este pasaje, que es un pasaje sin duda que empezaba con una historia que pudiera parecer que era un callejón sin salida. Por fin, estos líderes religiosos habían llevado a Jesús a ese punto en el que no había escapatoria. Pero vemos cómo Jesús, movido por la gracia y no por el legalismo, movido por la dignidad de la persona, en este caso de la mujer, y no simplemente de la instrumentalización que a veces hacemos de las personas, de las relaciones, de la gente, el Señor Jesús nos deja lecciones importantes y debemos pensar en cómo tratamos a los demás. Es muy importante que eso marque también nuestro testimonio. No somos cristianos por lo que decimos solamente, sino que somos cristianos por lo que hacemos. El Evangelio de Juan, en las cartas de Juan, el Señor, por medio de Juan, dice: si a Dios al que no veis decís que lo amáis, ¿cómo me lo voy a creer si al que tienes a tu lado no le amas? Si no le tratas como debes. Cómo nos tratamos los unos a los otros, cómo tratamos a los demás, es también señal de nuestra identidad cristiana. Cómo afrontamos los momentos difíciles de tensión también es una evidencia del carácter cristiano. A veces pensamos que lo podemos hacer nosotros y vamos y nos lanzamos y nos estrellamos muchas veces. ¿Por qué? Porque si hay poder en nosotros es el poder del Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas. Y a eso nos tenemos que agarrar. No a nuestra sabiduría, no a nuestros recursos, no a nuestra inteligencia, no a nuestro lo que sea, sino Cristo en nosotros es lo que realmente nos hace salir victoriosos de los momentos difíciles, de los momentos de tensión. Y por último, recordemos, nuestra lealtad no está con el grupo, no está con la sociedad en la que vivimos. No quiere decir que tengamos que estar peleados todo el día con ellos, ¿eh? No seamos extremos. Lo que estoy diciendo es que cuando tenemos que posicionarnos
en temas, cuando tenemos que tomar decisiones, cuando tenemos que elegir rumbo en nuestra vida, no puede ser el coro de los valores sociales los que nos marquen por dónde seguir, sino que tiene que ser la presencia de Dios, los valores del reino, el ejemplo de Cristo, el que tiene que guiarnos. Así que, hermanos, pensemos en esto. Y quiera la palabra del Señor habernos hablado en esta tarde, recordándonos cómo tratarnos, cómo afrontar esos momentos que escapan a nuestro control y cómo respondemos confiando en el Señor y no en quienes están a nuestro alrededor, en una sociedad que no siempre sigue los valores del reino. Confiemos en el Señor y a Él sea siempre la gloria. Amén.